Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio su programa de la verdadera historia de México, hoy martes 29 de mayo de 2018. Y pues bueno, el día de hoy, como saben ustedes, es extraordinario porque siempre transmitimos los lunes. Y ayer se les mandó un mensaje de que nos era imposible transmitir ya que el profesor no se encontraba bien de salud. Afortunadamente ya se encuentra un poco mejor y pues aquí estamos y vamos a saludar al profesor. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches, pues con el gusto de estar aquí, aunque es martes, un día no usual de transmisión de Urus, pero aquí estamos de nuevo ya listos para transmitir. Perfecto, profesor, pues díganos, ¿qué le pasa, profesor? Porque varias personas pues sí se quedaron preocupadas y mandaron mensajes de que deseando que se mejorara pronto. Bueno, pues resulta un poquito penoso, por así decirlo. Bueno, mejor no lo diga si no quiere. Pero resulta que yo padezco intolerancia al calor. Entonces a mí el calor me afecta muchísimo. Entonces me provoca deshidratación así muy rápida, lo cual va de la mano con diarrea, va de la mano con náuseas, etcétera, etcétera. Entonces sí me pongo bastante mal por esta cuestión del calor, y ahorita es un calor inmenso, a pesar de que vivimos en la Ciudad de México a una altura de 2.400 metros, pero el calor está arriba de los 30 grados y realmente sí me afecta bastante. Que bueno, ya les comenté, me dio diarrea muy fuerte, pero bueno, ahí va un reto para nuestros amigos de Urus Radio. Alguna ocasión con algunos amigos nos hemos puesto a platicar ¿cuántos nombres tiene en México la diarrea? Y tiene infinidad de nombres, ¿no? Curso, hilillo, seguidilla, chole te agarró de la mano, en fin, una serie de nombres que tiene el padecimiento de la diarrea. Igual si nos comparten algunos de nuestros amigos de Urus Radio, se los vamos a agradecer. Bueno, pues agradecemos también los mensajes que nos enviaron, igual lo que le decía, deseándole que se recupere pronto. Omar Tlamatinicoatl, Eli Villegas, Rodrigo WK, Luis Manuel Martínez Espino, Octavio Acmor, Rodrigo Chávez, Juan Enrique Leos Godiner. Y pues bueno, pues muchas gracias por sus mensajes. Y caray, está lector en el chat, dice saludos cordiales desde la Ciudad de México, y dice que también se le dice champurrado. Ay, no, qué horror. Bueno, va a ser un programa muy escatológico quizá el día de hoy. No lo había escuchado, no, yo tampoco, ya no se me va a antojar, profesor, no. Pero bueno. Bueno, pues empecemos, profesor. Pues empezamos, igual le reiteramos una disculpa porque no pudimos transmitir el día de ayer por la indisposición en la que yo me encontraba. Porque hubiera tenido que salir corriendo a cada rato, y cortar la transmisión. Pero bueno, ya estamos aquí. Gracias de veras por escucharnos. Les enviamos algunos saludos muy rápido. Bueno, a nuestro amigo lector que ya está en el chat, a Elizabeth Bonilla, que nos escucha en el Estado de México, la doctora Miriam Ortega también, que nos escucha en el Estado de México, nuestra amiga Isabel en Jalapa, Veracruz, nuestro amigo Uriel Lozano en Puebla, nuestra amiga Janet también en el Estado de México, nuestro amigo Héctor Hernández, que se encuentra adelante de Cuernavaca, en el Estado de Morelos, el doctor Carlos Serrano. Doctor, un abrazo muy fuerte para usted, doctor. Él es mayista, de alguna ocasión tuvimos el honor de entrevistarlo, y un especialista en cultura maya, y él en este momento se encuentra allá en Cancún, en Quintana Roo. Otras veces le digo, qué envidia estar por allá en este momento con este calor. No tengo ninguna envidia. Nuestro amigo Ángel, también en el Estado de México, Marisela Villicaña, también un saludo, pues un saludo para todos ustedes
que nos están escuchando y bueno, pues iniciemos el programa. Sí, profesor, igualmente también quiero dar las gracias a algunas personitas que nos enviaron un artículo sobre Benito Juárez, profesor, que ya lo leyó también usted, y pues bueno, hay una controversia así un poquito fuerte porque bueno, pues hay que ver también la fuente de dónde viene, y pues fue quien nos lo mandó, es Edmundo Vázquez, también Linda Mendoza e Isis de Puebla, creo. Bueno, sí, nos envían esta publicación que se hizo por internet. No es la única, hay muchas publicaciones en internet acerca de Benito Juárez. Nos pedían nuestra opinión y bueno, pues son amigos que nos escuchan y con todo gusto daremos nuestro punto de vista. Obviamente, lo hemos comentado, nosotros no tenemos la verdad absoluta y va a ser difícil que alguien pueda decir que tiene la verdad absoluta. Nosotros nos hemos dedicado a analizar, a buscar, a estudiar la historia y tenemos nuestra propia opinión. Es respetable la opinión de los demás, pero bueno, vamos a dar nuestro punto de vista de esto que subieron. En primer lugar, viene de un sitio que se llama México Imperial. Ya de entrada, ya conocemos la tendencia, ¿sí? Al ser México Imperial, son otras personas que hemos comentado que ellos siguen anhelando que volvamos a ser un imperio. De hecho, ellos reconocen a Agustín de Iturbide como emperador. Se sigue realizando una misa solemne en el aniversario de la muerte de Agustín I. Le dan seguimiento a la nobleza mexicana a partir de Agustín de Iturbide y posteriormente de Maximiliano y Carlota. La Constitución en México prohíbe los títulos nobiliarios, pero entre ellos sí se reconocen con esos títulos. Y sabemos, en algún programa de Urus Radio le dimos seguimiento a quién sería el heredero de la corona de México si nosotros fuéramos un imperio, y es una persona que vive actualmente en Australia, y nos llamó la atención y subimos la fotografía, pueden verla en Urus Radio, donde el Papa Benedicto XVI lo recibe en el Vaticano, ¿sí?, como emperador de México, cuando pues en México nosotros somos una república, no hay un imperio como tal, mas sin embargo él se sigue ostentando como emperador de México. Sobre lo que se dice de Juárez, nuestro comentario va a ser breve. Es triste ver, lo digo con respeto, o intento ser lo más respetuoso posible, es triste ver que los argumentos que utilizan para acusar a Benito Juárez siempre son los mismos, y los mismos que se caen a pedazos. Definitivamente se caen a pedazos. Se habla mucho del Tratado Maclean Ocampo, que también aquí en Urus Radio hemos platicado de él, que nunca se puso en práctica ese tratado, que fue rechazado por el mismo gobierno norteamericano. Se acusa de que Benito Juárez quería entregar la nación, que es un traidor a la patria. Se acusa de que él, siendo indígena, despreciaba a los indígenas, cosas así, pero siempre son los mismos argumentos. Tan fácil como esto, por eso les digo se caen a pedazos, tan fácil como esto. Benito Juárez apenas se tituló de abogado en el Instituto de Ciencias de Oaxaca y cayó 2 veces a la cárcel. Las 2 primeras veces que Benito Juárez pisó la cárcel, porque después llegaría incluso a San Juan de Ulúa, las 2 veces que pisó la cárcel fue por defender precisamente a los indígenas. Se le acusa de que estaba en contra de la fe religiosa. Aquí se los hemos dicho. Benito Juárez se casa por la iglesia con Margarita Maza en la iglesia de San Bernabé, allá en la capital de Oaxaca, en Oaxaca, ahí se casa. Todas sus hijas se casaron por la iglesia. Por lo que él luchó fue por la desamortización de los bienes del clero, que en ese mensaje que nos enviaron tiene entre paréntesis la palabra robo. No, señores, no es un robo el haber desamortizado los bienes del clero, cuando aquí lo hemos dicho en Urus Radio, que más del 80% de los bienes del país, más del 80% pertenecían a la iglesia. Estamos hablando de hospitales, escuelas,
En fin, y sabemos cómo lo hacían. Mediante las llamadas indulgencias, convencían a la gente de que para pagar o expiar sus pecados y para tener un buen lugarcito apartado en el cielo, tenían que donar todos sus bienes a la iglesia. Pero aparte, había convenios, había reglamentaciones. Por ejemplo, un sacerdote no podía ser juzgado por un tribunal civil, tenía que ser juzgado por un tribunal eclesiástico, así cometiera un delito del fuero civil, ¿sí? Por lo tanto, estaban completamente protegidos. Otra de las ventajas que tenía el clero es que si una persona hacía testamento, si X o Y decían voy a heredarle todo a mi familia, moría, ¿sí? Pero recuerden que se le dan la extrema unción o los santos óleos, entonces se abría el testamento y decía todo se lo dejó a la familia. El sacerdote podía decir que en el momento que se le dio la extrema unción, esta persona, ¿sí?, en confesión le había dicho que los bienes pasaban a la iglesia de Santo Domingo o al convento de no sé qué. Por lo tanto, los testamentos no eran válidos. Simplemente el sacerdote decía, él me dijo ya para morir que se lo dejaba todo a la iglesia, y todo se lo entregaban a la iglesia, de tal forma que el 80% de los bienes del país es una riqueza enorme, haciendas, edificios, hospitales, etcétera, etcétera, todo pertenecía a la iglesia, ¿sí? Esto es lo que propone no Benito Juárez. También lo hemos aclarado aquí, que Benito Juárez no es el creador de las leyes de reforma. Benito Juárez las impone, y de hecho no es el primero que las impone es Ignacio Comonfort, ¿sí? Ni siquiera es el creador de las leyes de reforma. Está entre José María Luis Mora y Valentín Gómez Farías quienes crean estas leyes. Juárez es el que las impone, y bueno, acusan a Juárez de haber robado a la iglesia. No, sí se quedó el gobierno con muchos bienes de la iglesia, los cuales fueron rematados y subastados para poder hacer inversiones en México. Sabemos que el gobierno de Juárez, cuando él llega al poder, sí, que llega de manera accidental al poder Benito Juárez, sabemos que veníamos de la intervención norteamericana, unos años después de la intervención norteamericana, y se vendría la intervención francesa. Entonces, solventar los gastos de todo esto dejó al país completamente en ruinas. Tan es así que la intervención francesa es porque no había dinero para pagar la deuda. Entonces se caen a pedazos los argumentos de la gente que ataca a Juárez, y es lo que me llama la atención como historiador, se los digo, que sí hay argumentos para atacarlo. O sea, sí hay argumentos. Nosotros nunca hemos dicho que Benito Juárez fue el presidente perfecto. Hay argumentos para atacar, si ustedes gustan, a Juárez. Pero es lo que me llama la atención, que la gente que son fieros opositores a Juárez no utilizan esos argumentos que son bien válidos, totalmente válidos. Una rebelión que tiene Juárez después de la intervención francesa, una rebelión, y la gente corre, los sublevados, y se encierran en la Ciudadela, la que años después sería el lugar donde se encierra Félix Díaz en la Decena Trágica. Bueno, ahí también se encierran, y la orden de Juárez no fue apréndanlos, métanlos a la cárcel. No, Juárez simplemente dijo mátenlos a todos. Así, mátenlos a todos. Entonces, cuando hemos estado en algún debate, que no me gusta mucho meterme en debates, pero cuando nos han dicho, es que mató a mucha gente, ¿a quién? Dame el dato a quién mató. Y no saben a quién mató. Yo, se los puedo decir, mató a mandó matar a estos, etcétera. Entonces, si vamos a atacar, vamos a dar buenos argumentos. Entonces, desafortunadamente, esto que apareció en internet no tiene los argumentos, siempre son los mismos, el tratado de Magdaleno Campo, y que se robó los bienes de la iglesia, y no paran de ahí. Entonces es triste porque no tiene un valor histórico, no tiene una solidez histórica, e insisto, nosotros no vamos a defender a capa y espada a Benito Juárez. Cometió errores, sí, cometió errores, que fue un buen presidente, también fue un buen presidente, pero tuvo las dos partes, que le tocó un momento difícil de la historia, sumamente difícil, que a partir de la guerra de reformas y la intervención francesa se logra la identidad de México. También es cierto, como lo dice el historiador Pedro Salmerón, ahí se logra realmente una segunda independencia de México. Ahora, para aquellas personas que dicen, seguramente atacan a Maximiliano, no, Maximiliano fue un buen gobernante, el único problema es que el señor era extranjero.
Ese es el gran problema. Cometió algunas arbitrariedades, mandó matar mucha gente también, aplicando una ley de venganza, sí, que fue lo que le costó el paredón en el Cerro de las Campanas. Es cierto eso, pero no fue un mal gobernante Maximiliano. Si Maximiliano hubiera sido mexicano, caramba, hubiera sido quizá de los 3 mejores gobernantes que ha tenido México, pero tenía eso en contra, que era extranjero y que estaba impuesto por un ejército invasor en nuestro país. Eso lo hace perder todo el crédito a Maximiliano. Perdón, pero así es la historia, ¿sí? No podemos permitir que un extranjero que llegue con un ejército que nos invade, que toma el país y sea quien nos gobierne porque sea muy bueno para gobernar. Lo siento, no. México es de los mexicanos, ¿sí? Entonces esa es nuestra opinión, nos pidieron nuestra opinión y eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Aquí está, profesor. Sí, la página es Urus Radio, está Maximiliano Gosen Iturbide, príncipe heredero al trono de México, descendiente de Agustín Iturbide, y lo está recibiendo Benedicto XVI. Ahí pueden ustedes ver la foto en Urus Radio, la subimos hace ya algún tiempo. Perfecto, profesor, pues más bien empezamos con el tema. Sí, se nos va el tiempo, sí. Pero es que el tema de Juárez y todo esto resulta que larguísimo, nos llegó un saludo del profesor Hugo Murgo allá en Tlaxcala. Le enviamos también un fuerte abrazo. Y bueno, continuamos con los animales en la historia de México. Amigos, licenciada, la semana pasada decíamos, sí hemos cometido por ahí algunos errores, disculpen, lo nuestro como que es más la historia, que bueno, la historia también tiene muchos errores, pero lo que es la zoología, como que sí cometemos algunos errores. Por favor, discúlpenos. Hemos un par de cosas que no estuvieron así como que bien dichas. Pero vamos a hablar ahora, dice nuestra amiga Eli Villegas desde Monterrey. Qué gusto escucharlos. Saludos desde el muy caluroso Monterrey. Igual, no envidiamos estar ahí. No, para nada. Precioso Monterrey, precioso de veras. Pero sí, ahorita, híjole, cómo nos ha pegado fuerte. Pues bien, hablamos de un animal mítico que se llamaba Aguizotl y que forma parte de la historia de México, empezando porque uno de los tlatoanis mexicas llevaba el nombre de Aguizotl, que significa, más o menos la traducción sería perro de aguas. Bueno, pero este animal era un animal mítico, amigos. Era, según las crónicas, las personas que lo vieron, van a decir, pues ¿cómo lo vieron si era mítico? Bueno, pues hay personas que afirman que lo vieron, así como personas que afirman que han visto pues otras cosas, ¿sí? Y llegan a una conclusión. Sin mentirles, amigos que nos están escuchando, ahorita se despegó un poquito la licenciada para traerme un Kleenex, porque estoy sudando, es por el calor, de verdad estoy sudando, y gracias, licenciada, de nada, profesor, por el detalle. Este animal vivía en las orillas de los lagos, de los ríos, y tenía la forma como de un perro de tamaño mediano, pero tenía la característica de que en la cola era larga y terminaba en una garra, esto es como en una especie de mano. Cuentan las leyendas, antes de la llegada de los españoles, que Aguizotl, ¿sí? Este perro de aguas, cuando la gente pasaba por la orilla, empezaba a hacer el sonido de un niño llorando. Entonces la gente se acercaba entre los cañaverales o a la orilla, entre la vegetación, porque escuchaban a un niño llorar. Y de pronto el Aguizotl los tomaba con la cola, que les digo que era una garra, los tomaba de la pierna o los tomaba del brazo y los jalaba y los hundía en el lago o en el río, ¿sí? Hasta ahogarlos. Y en ese momento los empezaba a devorar. Pero lo que se comía el Aguizotl era la boca, ¿sí? Los dedos, las uñas, o sea, ciertas partes nada más en particular del cuerpo humano, pero de todos modos la gente quedaba muerta. Cuando llegan los españoles a estas tierras, nuestros antepasados les platicaron de este animal. Pues es un animal mitológico. ¿Pero qué creen? Que hay una narración. Empezando en una de las cartas de relación de Hernán Cortés le platica a Carlos V de que existe todo tipo de animales y se los va narrando y narra al Aguizotl, que pues nunca lo vio, pero él dice, hay un perro más o menos de este tamaño, que la cola termina como una garra y que agarra a las personas y las hunde.
¿sí? Lo narra Hernán Cortés. Y resulta que existe una crónica donde 3 españoles, no tengo los nombres, estaban cerca de un lago, aquí en Texcoco, cuando de pronto escucharon el llanto de un niño. Se acercan a ver qué era lo que pasaba, y de pronto salió la cola del aguizotl y atrapó a uno de ellos y lo jaló. Los otros 2 salieron huyendo, lo jaló y lo hunde en el lago de Texcoco, encontrando después a este hombre muerto, pero ya sin la boca, sin las uñas, sin los ojos, porque lo había devorado el aguizotl. Entonces con esto los españoles confirmaron que existía este perro, y de hecho Fray Bernardino de Sahagún, en todas sus crónicas que hace, también menciona la existencia del aguizotl. Pero sabemos, insisto, que es un animal mítico, aunque haya personas que digan que fueron atacadas precisamente por el aguizotl. Es de los personajes que forman parte de nuestra historia, y les digo, uno de los tlatoanes mexicas llevaba precisamente ese nombre, aguizotl. Bien, pasemos a platicar de otro animal. Aquí hablar de la serpiente en México es hablar empezando directamente por el escudo de la bandera. ¿Sí? La serpiente, tenemos que explicar esto, amigos, tanto en la mitología maya, ¿sí? En la mitología mexica, la mitología olmeca, la mitología mixteca. A ver, tenemos que hacer esta explicación. Cuando llegan los españoles, ellos interpretan o conceptualizan al estilo español lo que nosotros en México estamos viviendo. Les hemos platicado, por ejemplo, que la guerra, ¿sí? La guerra en México no era una guerra de exterminio, era una guerra nada más como una especie de competencia salvaje, sí, porque se herían y se mataban, pero la idea no era exterminar al rival. En Europa sí, la búsqueda era exterminar pueblos enteros o civilizaciones enteras. En México no se entendía esa palabra de exterminio, ¿sí? Otra de las cosas, les decíamos, ¿dónde se conocieron las cárceles? Cuando las trajeron los españoles a México, porque en México no entendíamos el concepto de que un ser humano perdiera la libertad, ¿sí? En México no se utilizaban cárceles, había tribunales en varios lugares públicos donde justo en el momento que alguien cometía un delito, era un infractor, en ese momento era llevado ante este tribunal, y en ese tribunal se le daba inmediatamente el castigo que merecía, ¿sí? Se ordenaba que o lo golpearan o que lo expulsaran del pueblo, qué sé yo. El castigo que mereciera era en el momento, no se encerraba en una jaula a un ser humano. Cuando los españoles empiezan a construir cárceles, empiezan a construir jaulas para meter seres humanos, nuestros antiguos mexicanos se sorprendían. ¿Por qué? Porque el ser humano tenía que ser libre, ¿sí? El concepto aquí en México era de libertad. No podíamos quitarle a alguien la libertad. Otro de los conceptos. Los españoles llegan creyendo en un dios, y ellos nos acusan de tener muchos dioses. Vamos a entenderlo, y esto nos ayudó mucho el profesor René Martínez a comprender esta parte. Nosotros no teníamos el concepto de Dios como lo tenían los españoles, como una deidad todopoderoso, un ser, ¿sí? Un ser al que podemos dibujar o podemos casi contemplar. El concepto de Dios, ¿sí? Era más bien una deidad, y era un concepto subjetivo. Esto es, el que tengamos una imagen de Tlaloc no significa que exista Tlaloc como tal, como un ser, sino que está condensada en la imagen de Tlaloc, está condensado todo el concepto de la lluvia, el agua, la vida, etcétera, está condensada en una imagen. Entonces se convierte en una deidad. No se adoraba como tal a los dioses, ¿sí? Como se adoraba en Europa, o como se adoraban en civilizaciones antiguas, y que fue el concepto que trajeron los españoles. Les pongo un ejemplo, amigos. Vean ustedes la imagen de Coatlicue. Nosotros decimos Coatlicue era la diosa de la muerte, y queremos
verla como una mujer, ¿sí?, adornada con una falda llena de serpientes. Y no, observen ustedes a la Coatlicue, pueden buscarla por internet, y la Coatlicue no tiene en sí una cabeza. De hecho, son dos serpientes, son dos serpientes que se están enfrentando. Se ven cráneos que la están adornando, se ve la famosa falda de serpientes, etcétera. No tiene una forma humana como tal. Le buscamos la forma humana porque así conceptualizamos nosotros a los santos, a los dioses, etcétera. Pero en México no era el concepto. Teníamos una idea muy distinta, ¿sí? Esto es lo que cuesta trabajo de entender, toda esta explicación para hablar de la serpiente. La serpiente no deja de ser ese animal peligroso en muchos casos, y que está reflejado en el escudo nacional, porque dice la leyenda que los mexicas hicieron una peregrinación hasta encontrar una señal. No era como tal, no era literal, sino era el concepto. Esto es, el águila, según algunos autores, representa el cielo, y la serpiente representa la tierra. Entonces es la unión del cielo y de la tierra. Quiere decir que el lugar donde se une el cielo y la tierra, ahí es donde se va a fundar México Tenochtitlan, ¿sí? Entonces acuérdense que la escritura mexica era ideográfica, totalmente ideográfica, muy distinta a la escritura maya, que recientemente se descubre, hace unas décadas apenas se descubrió cómo interpretar la escritura maya. Pero bueno, es otro concepto. Entonces, vamos a cuidar esa parte. Cuando hablemos de la serpiente, tiene un concepto distinto al del simple animal. Pues bien, lo que les voy a platicar, amigos, lo que les voy a platicar es que ya descubrimos, según nuestra antigua mitología, por qué tiembla en la tierra. Ay, no me diga eso. Pues sí, ya lo descubrimos, licenciada. A ver, díganos. Y resulta que es una antigua leyenda náhuatl que dice que anteriormente había una serpiente que era de colores. Nos queremos imaginar que era una especie de coralillo, ¿sí? Que ahí me llama la atención, la coralillo es un animal sumamente venenoso, pero siempre nos han aclarado. A ver, el coralillo tiene 3 colores, negro, rojo y amarillo. Pero hay falso coralillo. El negro está negro, amarillo y rojo. Es una falsa coralillo. Pero cuando es negro, rojo y amarillo, es una verdadera coralillo y es muy venenosa. No, señores, yo veo una coralillo, yo salgo corriendo. Ay, no se fijan los colores. Yo que voy a estar viendo los colores, en qué orden están. Yo salgo corriendo, pero ya. Pues bueno, una serpiente de tipo coralillo, que dice la mitología que la cola terminaba en un chorro de agua. Y que la serpiente andaba en la tierra, ¿sí? Andaba en la tierra, y esta serpiente iba creando los ríos, ¿sí? Y cuando se detenía en un lugar, creaba los lagos, porque de la cola estaba brotando el agua. Pues bien, una ocasión, esta serpiente se da cuenta de que los seres humanos están peleando. Y en ese momento la serpiente se molesta y se mete a la tierra. Sí, deja de estar reptando sobre la tierra, se mete en un agujero en la tierra y tarda un tiempo en salir. Se queda esperando a que los hombres dejen de pelear entre ellos, y un día sale la serpiente, pero la salida de la serpiente provoca grietas en la tierra y provoca los temblores. Cada vez que la serpiente sale y se asoma para ver si los seres humanos ya dejaron de estarse peleando, y ve que se siguen peleando y se vuelve a meter a la tierra. Y dicen que desde entonces la serpiente no ha vuelto a crear ni ríos, ni ha vuelto a crear lagos, porque se la pasa todo el tiempo debajo de la tierra, y que cada vez que tiembla es porque la serpiente se asoma, ¿sí? Mueve la tierra, la grieta, y la serpiente se asoma para ver si los seres humanos dejamos de pelear. Pero como ve que no lo hacemos, se vuelve a meter en la tierra. ¿Cómo ve esta historia? Se me hizo muy bonita la historia de
por qué surgen los temblores. Claro que es muy bonita, profesor, pero la culpa no es de la serpiente. Ya vimos que fue, o que es, ¿quiénes son los culpables? El mismo ser humano que está pele y pele. Muy, muy bonita leyenda, profesor. Y si hablamos de los últimos sismos que tuvimos en México, con razón, fue un sismo tras otro, pobre serpiente, porque ve el México tan tristemente violento en el que estamos viviendo ahora. México se ha volcado desafortunadamente a la violencia, vemos violencia en todas partes del país, nos entristece mucho todo esto, y bueno, si lo asociamos con esta leyenda, pues ahora entendemos por qué la serpiente se volvió a meter a la tierra. Pues sí, y desafortunadamente esta leyenda tiene mucho de razón. Así es que, pues ahí estamos, así es que vamos a tratar de no ser tan violentos. Así es, y con eso se formarían nuevos ríos y lagos, ¿eh? Sí. Hablemos de otro animal que nos han pedido nuestra amiga, se me fue Natania, otros amigos, tenemos un par de amigos, Jesús y Eric, si nos están escuchando, les enviamos un fuerte abrazo. Ellos, tienen perros Xoloitzcuintle, ¿sí? Y son criadores de estos perros. Y yo quiero comentarlo por esto. Estos perros, que bueno, yo lo llegué a decir, en total desconocimiento, lo acepto, que en total desconocimiento lo llegué a decir, que estaban muy feos porque no tenían nada de pelo. Empezando, no es el único perro en el mundo que no tiene pelo, ¿sí? Pero bueno, es el desconocimiento. Cuando comencé a entender las maravillas de este perro, de veras me parecen hermosos. Hermosos estos animales, que es un perro auténticamente mexicano y que no fue creado mediante cruzas. De hecho, no son muchas las especies de perros originales en el mundo, pero tenemos muchas razas, sí, son razas creadas por los seres humanos, pero las razas originales son pocas. Bueno, el Xoloitzcuintle es una raza totalmente original. Es una raza que surge aproximadamente, los restos más antiguos son de hace 7 u 8 mil años, entre el estado de Michoacán y el estado de Guerrero, en el margen del Balsas. Este perro, a la llegada de los españoles, pues les pareció igual, o sea, cometí yo ese error, un perro muy feo, más sin embargo veía que algunas gentes lo consumían, y empezaron a consumirlo, pero por la misma característica del perro comenzaron a matarlo y estuvieron a punto de extinguirlo. Y es hasta por los años 30 del siglo pasado donde se comienza la recuperación de este perro totalmente mexicano, totalmente mexicano. Se comienza con la recuperación de él y vemos por ahí algunas fotos de Diego Rivera, de Frida Kahlo, donde tienen abrazados a perros Xoloitzcuintle. Y bueno, la característica, insisto, que no tiene pelo, tiene sus orejas puntiagudas. Es un animal, muy recomendable para caza. Es muy juguetón, es muy alegre, aunque sí es recomendable que siempre esté acompañado, porque es un perro que se deprime mucho en la soledad. Es un perro que está acostumbrado a vivir en manadas, ¿sí? Pero bueno, es lo que podemos decir, digamos, a grosso modo, del perro como raza, pero va más allá, amigo, licenciada, forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestra mitología. ¿Por qué? Porque ese perro, un ejemplar de ese perro, es el que nos va a conducir en el momento de nuestra muerte, nos va a conducir hasta el Mictlán. Cosa curiosa, hablemos del sincretismo, ¿no? Del sincretismo entre las ideas religiosas católicas y las ideas prehispánicas, y ese sincretismo dice que hay 9 niveles del infierno y también hay 9 niveles en el inframundo para poder llegar al Mictlán. Les digo, ese sincretismo que se da, que hay tantas casualidades. Pues bien, es un perro Xoloitzcuintle el que nos va a guiar y el que conoce el camino hasta el Mictlán. ¿Por qué? Porque el Xoloitzcuintle es la imagen del dios Xolotl. Esto es una imagen, es una encarnación. Acuérdense del concepto de Dios. Es un concepto más que nada. No podemos hablar de un dios como tal, porque diríamos, un dios perro, pues sí, pero no veamos el concepto de Dios como los españoles, sino es algo más subjetivo.
¿sí? Lo que significa Xolotl, el hermano precisamente de Quetzalcóatl, y es el que conoce cómo llegar al inframundo. Si no tuviéramos nosotros este perro, nos perderíamos en cualquiera de los 9 niveles. Por eso, en los lugares donde se han encontrado entierros prehispánicos, normalmente están acompañados, ¿sí?, por los restos de un Xolicuintle, porque era quien los iba a conducir. Entonces tiene un valor para nosotros enorme, un valor cultural. Qué bueno que se está dando el rescate. Todavía sigue siendo una raza en peligro de extinción, ¿sí? No hay muchos ejemplares como de otros tipos de perros. De hecho, es un perro muy caro. Un perro de estos alcanza a costar hasta $2,000, un Xolicuintle, y viven entre 12 y 14 años. Entonces es un perro muy caro, es una raza muy extraña, porque insisto, es un perro muy primitivo, que no ha tenido ninguna cruza, y es totalmente nuestro, totalmente mexicano. Que no es el único. Hay por ahí otro perro, un perro pequeño que se sabe que existió, que se llamó Techichi. El Techichi era un perro muy pequeño, de hecho es pariente del chihuahueño, ¿sí?, más o menos de ese tamaño, pero más lleno de pelo el Techichi. Y bueno, fue extinto a la llegada de los españoles. Los españoles lo consideraban como un estorbo, ¿sí?, y procuraron su extinción del perro Techichi. El perro chihuahueño es otro perro de origen completamente mexicano, y yo los invitaría, amigos, a aquella gente que le gustan los perros, que buscaran en internet al perro calupo. Es una belleza, yo lo vi y es una verdadera belleza el perro calupo, y el origen es mexicano, pero es una mezcla, ¿sí?, con el lobo mexicano. Es una mezcla de lobo mexicano, es una especie preciosa de animales, tiene 20 años apenas que fue formada, pero insisto, son razas que son formadas por los seres humanos, como el caballo azteca, ¿sí?, sí, que se le llama así, el caballo azteca, que es una raza mexicana, pero que es la mezcla de varias razas, no es nativo del lugar. Pero ojalá pudieran ver este perro, el calupo, es una belleza de veras de animal, y bueno, ya está registrado en la Sociedad Canófila Mexicana como un perro nuestro, totalmente nuestro. Amigos, ¿por qué citamos este tipo de animales? Los animales han formado parte de nuestra historia, no solo dentro de nuestra mitología. Los mismos animales no fueron puestos en servidumbre como llegaron posteriormente los europeos a enseñarnos. Se decía que en México éramos tan atrasados que no conocíamos las ruedas. Sí conocíamos las ruedas. Y hay juguetes, se han encontrado juguetes, utensilios prehispánicos hechos con ruedas, juguetitos con ruedas. Lo que nosotros no teníamos era animales de tiro. Esto es, llegan los europeos y traen el caballo, traen el burro, la mula, el buey, etcétera. Traen varios animales que son animales de tiro para poder jalar carretas. En este caso nosotros no teníamos ese tipo de animales aquí, por lo tanto nosotros trasladábamos nuestras mercancías por medio de los tamemes. Entonces, pero no porque no conociéramos la rueda, pero el concepto, ¿sí?, esto es importante, de la naturaleza. Nosotros éramos parte de la naturaleza, éramos un todo con la misma naturaleza. Recordemos que les platicábamos del llamado zoológico de Moctezuma, donde se conservaban especies, pero no era para tenerlas como tal en cautiverio, como el concepto actual de los zoológicos, que realmente el zoológico, alguna ocasión lo hemos dicho, los zoológicos no son, las rejas no son para proteger a los hombres de los animales, son para proteger a los pobres animales de los hombres. Pero bueno, en fin, el concepto que nosotros teníamos, por favor, hablar de los mayas, el concepto de integración con la naturaleza era total, ¿sí? De hecho, los nombres mayas, todos van asociados a nombres de la naturaleza. Formábamos parte de, estábamos en un entorno de.
Es un concepto muy distinto y el que ahorita tenemos, que fue el que nos llegó de los europeos, de hacer nuestras ciudades, ¿sí?, fuera de la naturaleza, aunque vemos con gusto que mucha gente todavía conserva la idea de tener plantas en su casa, de tener árboles, de integrarnos lo más posible, pero realmente lo que buscamos pues son convertir esto en una selva de acero y cristal, ¿sí? Eso no, grupo de rock antiguo, ¿verdad? Cristal y acero, pero bueno, en eso lo estamos convirtiendo todo. Entonces vemos con tristeza que, por ejemplo, y esto es una denuncia, por si hubiera alguien que no lo supiera, que yo sé que allá en San Luis Potosí todos lo saben, ¿sí? Las carreteras en San Luis Potosí, la venta de animales exóticos, la venta de animales en peligro de extinción es descarada, es abierta. En las carreteras están vendiendo guacamayas, están vendiendo todo tipo de aves, todo tipo de mamíferos, todo tipo de ofidios, todo tipo de anfibios, abiertamente delante de las autoridades están acabando con nuestros animales. Es una tristeza ver que aquí en la Ciudad de México se puede encontrar en el mercado de Sonora todo tipo de animales también en riesgo de extinción. Es una pena, ¿sí?, que nosotros estemos acabando con nuestra biodiversidad. A mí me da gusto que haya esfuerzos. Acabamos de recibir la noticia hace poco tiempo de que en el zoológico Miguel Álvarez del Toro, allá en Chiapas, se logró por fin reproducir al quetzal. El quetzal que identificamos con Guatemala porque está en su bandera, pero el quetzal es una ave centroamericana. Y no olvidemos que el famoso penacho de Moctezuma está hecho de plumas de quetzal, plumas preciosas que venían desde Centroamérica, y el quetzal porque es emblema de la bandera de Guatemala, porque significa la libertad, porque el quetzal no puede estar en una jaula porque se muere, ¿sí? Y estaba extinguiéndose el quetzal. Afortunadamente el esfuerzo de algunos mexicanos, como en Chiapas, han logrado ya poder reproducir al quetzal con el fin de salvarlo de la extinción. Y hace poco platicábamos cuando zoólogos mexicanos lograron reproducir 50 lobos mexicanos, los logran reintegrar al hábitat natural, y antes de unos meses más de la mitad ya habían sido muertos por cazadores furtivos. Es una vergüenza realmente que nosotros no comprendamos las maravillas y los tesoros que tenemos en nuestro país y estemos acabando con nuestra biodiversidad. Desafortunadamente tiene toda la razón, profesor. A veces por el enriquecimiento ilícito, ¿sí?, estamos acabando con nuestra fauna. Y pues bueno, ya se nos está yendo el tiempo. Por acá tenemos un comentario del lector. Vamos a subirle un poquito aquí. Dice: sería utópico pensar que algún presidente de este siglo pisase la cárcel por defender alguna causa humanitaria actual. Qué buena reflexión, no lo habíamos pensado. ¿Sí es cierto? ¿Que alguien pisara la cárcel? No. Imposible, profesor. Imposible. Bueno, está también JJ Ponce y dice: saludos, primera vez aquí en vivo, hasta me siento nervioso. Uh-huh. Bienvenido, JJ Ponce, no tienes por qué estar nervioso. Aquí estamos estás entre amigos, la familia de Urus te recibe con los brazos abiertos. Y también el lector por acá tiene un comentario, parece que son amigos, dice: el otro día el amigo JJ Ponce terminó de escuchar todos los episodios de Urus Radio en tiempo récord. Palmas para él. Claro que sí, no, pues muchas gracias. Y también JJ Ponce dice: me acompañaron en carretera desde Sonora a Guadalajara, ida y vuelta. Mi esposa también, muy entretenida escuchándolos. Y no es mentira, aquí está la licenciada que me está viendo, se me enchinó la piel. El hecho de que vayan en carretera y nos vayan escuchando, no, se me enchinó la piel, muchas gracias. No tanto por nosotros, porque lo que platicamos aquí es la historia de nuestro México. Gracias por querer tanto a México. Sí, muchas gracias, y de verdad que nos han llegado muchos comentarios que nos animan a seguir adelante. Y pues vemos que de alguna manera estamos sembrando esa semillita, ¿no?, de que igual les siga gustando e investiguen sobre la historia de México. Y pues aquí, mientras se pueda, aquí vamos a estar con ustedes y vamos a estar explotando al profesor Francisco Mendoza. Bueno, todavía nos llegaron unos cuantos saludos. Adelante, más. Profesor, tenemos poquito tiempo. Jesús Arias, un abrazo.
Sí, nada más. Nada más, profesor. Sí. Bueno, que estén muy bien, cuídense mucho y pues ahora sí esperamos que el próximo lunes estemos nosotros por aquí también transmitiendo para ustedes. Cuídense, que estén muy bien y hasta entonces. Hasta el lunes, lunes. Sí, por eso, el próximo lunes. Perdón, es que me llegó un mensaje y me fui. Sí, el próximo lunes por acá nos vemos. Dice lector, un placer escucharles, la calidad de sonido excelente. Muchas gracias, lector. Ya tenía mucho que no te veíamos por acá. Qué bueno que nos sigues acompañando. Bueno, pues hasta luego y saludos a todos. Que estén muy bien.